Muy bien, hablemos nuevamente con nuestro buen amigo, el psicólogo seginero Juan del Amor, acerca de la crisis, de esa crisis que a todos los niveles está alterando la vida en los prácticamente 5 continentes. Entonces la primera pregunta que se me ocurre, Juan, es ¿qué medidas habría que afrontar para que esta crisis, digamos, de alguna manera apacigüe ese estrés que estamos viviendo? Sí, aminore, ¿verdad? Buenas tardes, Milton. Pues efectivamente hay actitudes a nivel personal que hay que tener, y hechos y conductas para que la crisis pueda, uno desde su punto de vista, desde su persona, desde su actitud, aminorar, como tú muy bien dices, el impacto que tiene con respecto a una situación conductual como es el estrés, ¿verdad? Entonces, como ya comentamos, que fue tu última pregunta de la semana pasada, pues hay actitudes que tienen que, creo yo, seguir siendo a lo largo de la vida de una persona, con menos o mayor virulencia o compromiso, dependiendo de la edad o de la actitud personal, ¿verdad? Y esas hay que mantenerlas, que son actitudes de reivindicativas, de defensa de derechos, de lucha por la dignidad, por el trabajo, todo eso está bien y hay que hacerlo. Pero para afrontar el estrés por causa de la crisis, hay situaciones que a nivel psicológico hay que tenerlas muy claras. Entonces, lo primero que hay que tener es un objetivo claro, y es cómo tener una percepción que te dé cierta seguridad, una percepción de que la crisis en principio me trasciende, y qué puedo hacer yo para que yo anímicamente, psicológicamente, pueda tener cierto equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo tener ese equilibrio personal? Si yo no estoy maticándome, si yo no estoy reproduciendo estados que me produzcan esa ansiedad. Por ejemplo, si yo estoy buscando, estoy hablando siempre a nivel psicológico, buscando mi equilibrio, no a nivel reivindicativo, quiero hacerlo constar porque no es el plano que nos ocupa. Personalmente, si yo le estoy dando vueltas continuamente de dónde está la culpa, quién la tiene, esto a quién alcanza, cómo se soluciona, va a durar mucho, va a durar poco, es decir, yo estoy dándole vueltas a situaciones que escapan a mi control. Como escapan a mi control y yo le sigo dando vueltas, pues eso reanima el estrés, eso refuerza mi estado de ansiedad. Entonces, ante esa situación, yo tengo que tener claro una percepción que, aunque no sea de la realidad mundial, pero sí de la mía, que es decir, yo voy a controlarme a mí y voy a controlar mis actitudes y mi comportamiento. ¿Qué es lo peor que puede pasarle a una persona en este estado? Pues lo peor que le puede pasar, siempre estamos hablando desde el punto de vista de crisis y económico, pues que le afecte, pues que se quede sin trabajo, que eso es dramático, que tenga que buscarse otra nueva ocupación, que no encuentre pues ese préstamo que necesita para su pequeña empresa. Es decir, en ese sentido nos está afectando. Imagínate el que se queda sin trabajo. Bueno, pues esa persona, como dijimos, primero tiene que darse un tiempo de reflexión. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo entiende que si yo tomo decisiones, cualquier persona, en un estado de tensión, en un estado de ansiedad, en un estado de plena, vamos a llamarle influencia o euforia de estrés, pues las decisiones que tome casi con toda la seguridad van a estar influenciadas negativamente y tendré tiempo de arrepentirme. Luego tengo que darme un tiempo de reflexión. Yo a mí mismo. ¿Por qué? Pues porque lo necesito, porque tengo que distanciarme, y cuando yo termino ese tiempo de reflexión, yo tengo que ponerme unos objetivos cortos y claros en el tiempo, con conductas, con obligaciones, con compromisos, con hechos concretos en mi agenda, que sustituyan
ese ritmo normal de mi vida que yo tenía cuando tenía trabajo. Porque claro, una persona que de la noche a la mañana, con mi edad, por ejemplo, con 40, con 30, con 60 años, que no tenga todavía la oportunidad de poderse jubilar, que se quede sin trabajo, de la noche a la mañana, que no son unas vacaciones, pues claro, primero que te entra ansiedad nada más de pensarlo, es una angustia, es una amargura. Si yo cojo y me hundo, no me levanto, no me pongo objetivos, no sé qué hago durante el día, pues eso es como a veces decimos, revolcarse en la miseria, es decir, darle vueltas a una situación angustiosa. Pues no, tengo que buscarme mis objetivos claros, es decir, yo me tengo que levantar a una hora, tengo que saber que a tal hora voy, incluso aunque sea a leer el periódico, voy a leerme las ofertas de trabajo, a tal hora voy a tal sitio a encontrarme con un amigo, a tal hora cojo y me miro las ofertas que hay por internet de formación con respecto a ciertos ámbitos en los que yo puedo mejorar mi predisposición, mi currículum, mi perfil profesional. Eso tengo que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque son ritmos que no solamente físicos del organismo y del día, sino incluso mentalmente, me dan seguridad, eso por un lado. Otra cosa que es importante es que es un buen momento, o, entre comillas, buen momento, para darle rienda suelta a la imaginación, a la creatividad. Es decir, yo he visto, como mucha gente hemos visto en la tele, personas que se unen, que hablan y que sacan de donde no hay, cogen y reciclan y cogen zapatos y los pintan y los bambos y los... Es decir, ahora es el momento adecuado, uno solo no puede, se junta, busca con quién y tal. Luego también son momentos claves para recuperar o potenciar aquellos aspectos de la vida que en estado de ritmo acelerado y la vorágine de cada día del trabajo no te lo permite. Dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo a los hijos, a los amigos, es decir, sin necesidad de que sea un abuso de amigos, pero sí de quedar con ellos. Es decir, puedo recuperar o potenciar aquellos aspectos de la vida que no son puramente materialistas, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, eso es con sencillez lo que te puede ayudar a ti como persona que estás sufriendo en carne propia la crisis y que te está produciendo un estado de estrés que puede llegar un momento que sea enfermizo. Es decir, por decir los pasos que no se nos olviden, son muy sencillicos los que hemos hablado. Primero, aceptar la situación, pero aceptarla no en el sentido de abandono, no en el sentido de no crítica, no en el sentido de decir, bueno, esto que vamos a hacer. No, en el sentido de decir, es una situación que me trasciende y que a la misma vez, Milton, no puedo yo estar esperando que venga el salvapatrias a solucionarla, porque no va a ser. Pero y cuando digo salvapatrias digo a todos, a los que mandan y a los que te están mintiendo diciendo que lo van a arreglar, porque es una situación que nos trasciende, pero es una situación que nos corresponsabiliza a todos. Es decir, saldremos de esta situación porque somos capaces, pero todos, ni Zapatero, ni Rajoy, ni el Sursum Cordan, es decir, entre tú, yo, Antonio, Felipe, Antonia, es decir, entre todos, con nuestra buena actitud saldremos, con nuestra actitud de lucha, de trabajo, de participación, esa es la que nos va a salvar. Luego, yo soy realista, no me amargo con una situación que no controlo. Segundo, me centro en mi situación personal. ¿Quién soy yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Cuál es mi currículum? ¿Qué sé hacer? ¿Qué me puedo formar? ¿En qué puedo mejorar? Eso. Segundo, hay que ser realista. Realista, es decir, si me tengo que ayudar, me ayudo de personas que saben más que yo con respecto a ciertos estados financieros de mi situación. Es decir, ser realista de dónde estoy, qué quiero y a dónde voy, y después qué tengo delante, a dónde me puedo agarrar. Después, si hay algún plan alternativo del que yo puedo echar mano, lógicamente, después de esa reflexión y de ese parón, pues hacerlo. Si tengo algunos proyectos importantes, posponerlos. Y por último, en lo que te comentaba al final, es decir, echar mano, potenciar, enriquecer aquellos aspectos no materiales
no materialistas, no económicos, sí humanos, incluso del espíritu, ¿no? Es decir, aspectos que a mí me puedan enriquecer, me puedan, me refiero internamente, por dentro, como persona. Esta es la situación, creo, sencilla y a la misma vez que nos puede ayudar a conllevar no ya la crisis, sino mi situación personal, de cómo me afecta la crisis y cómo puedo afrontar ese estrés que seguro que me va a venir. Y si permites un detalle, yo es que quiero, porque bueno, claro, hay quien ve tu programa, es broma, estoy convencido que mucha gente, pero entre esa mucha gente, pues la vio alguna mujer la semana pasada. Yo hice unas afirmaciones que igual no las expresé correctamente, porque alguien entendió que yo decía que la crisis afectaba en mayor medida al hombre que a la mujer. Realmente no lo he vuelto a ver, yo sí que he visto los apuntes y yo no me pareció que dije eso, pero si lo dije, pues tengo que decir que hay mujeres que se han molestado. ¿Por qué? Porque entienden, y yo creo que lo que dije fue no que le afecta, sino cómo en los estudios americanos dije que incluso en las mujeres y en los hispanos tienen unas manifestaciones más candentes que los hombres. Yo dije, ¿y en España? Pues en España dije, como el hombre lleva la carga y tal, pero ojo, porque me han dicho, y además con acierto, y creo, y estoy convencido de que estaremos de acuerdo, que algunas mujeres me han comentado, dice, es que a la mujer le afecta doblemente. Primero porque también se queda sin trabajo o tiene menos opción de salida al mundo laboral. Dice, pero es que además lleva a sus espaldas la mayor parte de mujeres una situación familiar, no ya solo de sacar adelante una casa a todos los niveles, desde lo más simple de limpieza a orden, a equilibrio, a mantener la familia. Es decir, y me han comentado, y yo si pude, porque es que es verdad, Milton, y eso es claro de entender, es verdad que a gran parte de mujeres le afecta doblemente la crisis, doblemente el estrés, porque además de su problema de no poder acceder, de las que se quedan sin trabajo o de las que están con ese porcentaje que trae entre casi el 20-25% de ganar menos y del mismo trabajo tener inferiores condiciones, pues les afecta doblemente. Pero yo me pensaba, no quiero excusarme, si lo dije, que lo había comentado, pero parece ser que no lo hice bien del todo. Y eso no pasa nada. Uno se justifica o lo aclara, y si alguien piensa otra cosa, que lo puede decir también. Muy bien, y yo te aclaro a la vez sí. que este era un estudio americano, me dijiste, sí. que esas estadísticas, esa pseudociencia que son las estadísticas, muchas veces nos dicen que si un hombre se come 2 pollos, se puede concluir que 2 hombres se comieron uno cada uno. Entonces no creo en ellas. Pero metámonos en un lodazal. ¿Y por qué te digo meternos en un lodazal? Porque quiero que hablemos de lo más actual, de lo que está pasando en África y en Próximo Oriente. Pero antes que pases a comentarme lo que está pasando, y vamos a comenzar por los países africanos, yo mismo te voy a contar una anécdota que viví en carne propia en el año 1977. Te cuento, en el año 1975, 2 países de habla portuguesa, Mozambique por un lado y Angola por el otro, lograron su independencia. Muy bien. De Mozambique viajó hacia Lisboa el famoso Eusebio a jugar en Benfica. Y también viajó, esta vez de Angola, para Olhão. Hay un equipo que se llama Sporting Club Olhanense, que hoy día está 8º
en la tabla clasificatoria de la primera división lusa, al cual nosotros fuimos a dirigir en el 77. Entonces, los angoleños, con dinero, como pasa en todos lados, cuando viene una revolución, cuando viene la libertad del pueblo, se hacen humo, pero se llevan sacas llenas de dineros, como hace todo el mundo. Entonces, fíjate lo que sucedió a fines de ese año 77. Luis Alexander Suárez, que así se llamaba este jugador de la selección angoleña, tuvo que viajar a jugar con su selección un par de partidos. Cuando volvió, estaba, no te imaginás de qué manera, encolerizado. Milton, lo que he visto es increíble. Gente que limpiaba el aeropuerto, negritos que limpiaban el aeropuerto descalzos, ahora de administrativos. Gente que no tiene ningún tipo de preparación en ningún sentido, metidos en puestos ejecutivos e inclusive en el gobierno. Y esto fue pasando en sucesivos países africanos que se independizaron en su momento. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo estos países se independizan? ¿Por qué sucede, por ejemplo, que en Angola aparece el FNLA, el Frente de Liberación Nacional Angoleña, pago por Rusia y por Cuba, y por otro lado UNITA por Estados Unidos y Gran Bretaña, porque según mi criterio querían seguir con las garras metidas en esos países? Pero en todos esos países que tienen diamante, que tienen oro, petróleo, ¿es exactamente igual lo que está pasando? Bueno, pues es que son muchos puntos los que has tocado, es complicado. Vamos a ver. Mira, yo primero, si te parece, una puntualización, has dicho lo de las sacas del dinero como todo el mundo. Me imagino que estarías pensando en África. No, Bucaram, estando en Ecuador, sí. Bucaram se llevó sacas y sacas llenas de dinero para Panamá. Ya, lo que pasa es que al decir todo el mundo, pues yo creo que eso no, yo no lo veo así. Yo está centrado en algunos países, ¿verdad? Porque todo el mundo es todo el mundo. Sí, claro. Y claro, yo por lo menos no pienso que todo el mundo. Pero si se van los jeques de Próximo Oriente no se van a llevar ya, nada. Ya, bueno, pero es todo un mundo en el que yo creo que has partido tu conversación y la parte de Sudamérica, en donde no está en la revolución actual, pero que también ha existido, ¿verdad? Bueno, mira, son varias cuestiones. Yo no quiero perderme, pero si acaso tú me vas centrando. Primero es que África hay que entender que no toda África es lo mismo. Me refiero con respecto a la población africana, sus intereses, en qué nivel están y cómo se mueven y qué ha sido de su historia, ¿verdad? Es decir, ahora, por ejemplo, todos sabemos que no se está dando este estado de revuelta, revolución en la parte subsahariana, es decir, para entendernos en el África negra, no se está dando. ¿Dónde se ha iniciado? Se ha iniciado en el Magreb y Próximo Oriente. Magreb, como sabemos, significa poniente, es decir, donde se pone el sol. La parte que se pone el sol en África, sabemos que el Magreb es Marruecos, Argelia y Túnez, en la parte más occidental de África. Contra el Mediterráneo. Luego, efectivamente. Luego tenemos, que es donde prácticamente se ha iniciado, en Túnez concretamente, toda esta revolución. Luego tenemos prácticamente limítrofe Libia y Egipto, que son como independientes al Magreb, pero forman parte de toda esa norte de África.
Y luego en la parte de Próximo Oriente, está Arabia, está el Yemen, está Jordania, ¿verdad? Bien, que también hay, bueno, está Palestina, en donde Irán, en fin, Irak, también se está produciendo una ebullición de la ciudadanía en general, pero me refiero de los que no mandan, claro. Y luego tenemos otra situación del África subsahariana. ¿Por qué no es lo mismo? Pues vamos a intentar explicarlo muy sencillo, Milton. Y yo creo que lo vas a comprender porque tú has vivido. La parte del África del norte de África, el Magreb, Libia y Egipto, puede haber como y de hecho la hay, una conciencia social, es decir, de todos, en donde esa misma conciencia social puede crear unión en contra de un enemigo común. Sin embargo, en la parte subsahariana, es decir, prácticamente toda el África negra, hay conciencias étnicas distintas dentro del mismo Estado, que son más importantes que esa conciencia social, de tal manera que les cuesta más trabajo la unión. Esto es importante con respecto a ver cómo una sociedad se defiende o lucha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde te has remontado tú? Hace unas décadas, como tú bien dices, pues vamos a no simplificar, sino para poner, es decir, también estaba Francia y Bélgica y España en Guinea, pero bueno, hay unos movimientos de independencia, sobre todo de la Gran Bretaña, ¿no? Bien, en esa independencia que se produce, que de hecho se produce, vienen a hacerse cargo el ejército, que prácticamente está formado por occidentales, y luego personas no capacitadas, cuestión que ahora es distinto. Entonces, claro, aunque se produce y ganan su independencia, siguen dependiendo económicamente de Occidente, hasta el punto que como no tienen técnicos, como no tienen un ejército profesional, pues siguen dependiendo de Occidente. Entonces, Occidente sigue aprovechándose, ya no como colonia oficial de que mando yo, sí mandas tú, pero sigo aprovechándome hasta el punto que todos tus bienes, materias primas para entendernos, sigo yo explotándolas, sigo yo aprovechándome de ellas con mis técnicos, no formándote, y tú a la misma vez sigues debiéndome a mí. Y para colmo de los colmos, que ahora viene a lo de las sacas que tú decías, quien se aprovecha es el que está mandando, la parte subsahariana por etnias que te mantienen ahí, y quien no vota, quien no es de esa etnia, quien no está mandando, yo, que soy de la misma nación que tú, pero te aniquilo, porque incluso bueno, además, me he acordado ahora, pero no sé situarlo en el tiempo, has nombrado un país, se produjo una final de fútbol en Angola, en un año, que tú lo sabrás, yo es que no recuerdo, pero sí recuerdo una cosa, hubo un atentado, hubieron 70 y tantos muertos, y el partido final del Campeonato del Mundo se siguió manteniendo como si no hubiera pasado nada. Es decir, el concepto de valor de la vida y la muerte no es el mismo que puede haber a nivel de Occidente. En este último mundial, Togo tuvo que retirarse porque mataron a un jugador en Sudáfrica. Sí, pero claro, pero yo es que no recuerdo el año de esa final en Uganda, pero lo que vengo a decirte es, el concepto de vida y muerte es distinto, de tal manera que ahora, por ejemplo, en Uganda se han producido elecciones, Tela, porque la persona que está al mando, el nombre no lo recuerdo bien, bueno, pues lleva ya va para los 30 años. Y además textualmente ha dicho, quien se mueva lo mete a la cárcel. Bueno, por no decir que se lo carga, que es lo que está pasando en Libia.
Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que se salieron de una dictadura colonial para entrar en otra interna. Pero en el norte de África se han mantenido las dictaduras, pero con sus reyes, con sus jefes de Estado, pero no hay diferencias étnicas. Luego tienen mayor poder para unirse ante una situación. Ahí ya veremos, y claro, ahora la situación internacional está también muy pendiente, aunque para mi entender, con una responsabilidad que tela, también hay que tirones de las orejas a la ONU, a la Unión Europea, porque hay que ver qué poca implicación tienen, lo estamos viendo todos, hay poca implicación, y digo implicación con respecto a defender al débil, porque a ver qué pasa en Libia, ¿no? Es decir, qué tristeza tan tremenda de estar a verlas venir, en países dominantes económicamente a nivel mundial. Sí que tienen gestos de hablar, Obama, palabras extraordinarias y muy preciosas, pero bueno, además hay que tener otro tipo de gestos, que son acciones que no se están teniendo. Bueno, pues entonces, claro, hay una diferencia grande, repito, la parte norte de África y la subsahariana. Entonces, eso es muy importante con respecto a cómo se encara una situación de esta. Ahora, se va Hani Mubarak de Egipto, se va Bouteflika de Argelia, se va el hijo del rey Hassan. No se ha ido, no se ha ido. No, estoy hablando hipotéticamente, porque Bouteflika tampoco se ha ido. No, sí. Pero no va a pasar mucho tiempo. Ben Ali, el de Túnez, también. Sí. Ninguno de ellos va a, digamos, a sangrar el pueblo cuando se vaya. Que lo va a sangrar cuando se vaya, si ya lo ha sangrado. Yo digo más de lo que lo ha sangrado hasta ahora. Lo importante es que, bueno, yo no sé, porque ahora hay leyes a nivel internacionales que me imagino que las harán valer para recuperar toda la riqueza que estas personas se han llevado y la pobreza que han producido. Vamos a ver si las leyes internacionales se pudiera hacer algo, y yo creo que en esas deben de estar los nuevos dirigentes de todo esto, los que se produzcan, porque también es complicado porque vamos a ver qué pasa, porque mira, los agoreros, gente agorera, que bueno, que no digo yo que no lleven razón, pero sabes tú que cada vez que se hace un análisis se puede ser más o menos positivo, más o menos negativo de lo que va. Claro, que Occidente, que somos muy simples también en las afirmaciones y en las cábalas que se pueden hacer, ¿qué dicen? Bueno, Occidente está preocupado, tenemos que estar preocupados, por muchos motivos. Ya no solamente de petróleo, de energía, de gas, de cierta riqueza, de fosfatos, que nos estamos aprovechando, sino ver qué es lo que pasa ahí. Pero claro, vengo a lo siguiente, ¿qué análisis se puede hacer al final? ¿Qué de futuro? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues alguien puede decir, bueno, pues al final quedarán exactamente igual. Es decir, serán otros perros, o el mismo perro con distintos collares. Pero bueno, yo creo que van a cambiar, los perros cambian, seguro. Van a cambiar los perros y tienen que cambiar los collares para disimular. Eso es lo que hay gente, analistas más importantes que nosotros, que dicen. Otros todavía más negativos dicen, bueno, pues aquí lo que va a haber es una revolución islámica en donde el extremismo islámico va a dominar la situación, con lo que conlleva de cierta gravedad, de estabilidad y de equilibrio de fuerzas, no ya solamente con judíos, sino con Occidente, cuestión que también es algo negativo. Yo no creo ni una cosa ni otra. Yo no soy analista, lógicamente, pero se puede razonar lo que estoy diciendo, porque no es lo mismo hace unas décadas, cuando se independizaron de las colonias británicas, sobre todo, que la situación actual. Mira, África, Milton, es un país, es un continente joven. Y esto es muy importante. Joven significa
significa que el 50 o el 60% de su población son personas de alrededor de 25 años. Tela, ¿eh? Muy importante esto. Pero a eso añádele, Milton, que son personas que, aunque no en su gran mayoría, hay una diferencia con hace unas décadas, y es que son personas que muchas de ellas, bueno, un 6%, poco todavía, que se han formado. Es decir, entra un elemento importantísimo que no estaba hace unas décadas, que es la educación. Tienes ahí, porque, bueno, ha sido, no lo podemos hablar, el origen, y cómo el origen ha sido los jóvenes y esa unión que he dicho yo en el África, en el norte de África, de la ciudadanía, de los ciudadanos, jóvenes y unión de los ciudadanos, ahí está la bomba explosiva. Pero esos jóvenes, muchos de ellos están formados con educación, con un perfil académico, que no lo pueden materializar sin trabajo, sin poderse expresar, sin libertad de expresión y sin perspectivas de futuro. Eso lo unes, haces una amalgama y ya pones ahí el detonante claro de este pobre que vendía en Túnez, vendía con su carrito de verduras, que la policía ve, se lo quita y se suicida. Pones el detonante de que sube el pan, tela, porque ahora aquí alguien puede no entender que suba el pan, pues si sube el pan, no. Si sube el pan, los alimentos básicos, eso es un detonante que lo pones y es una bomba de relojería. Los jóvenes están preparados. Para colmo, añádele una situación también novedosa. ¿Y cuál es? Pues que puede haber una unión a través de Internet. ¿Que me quitas el Internet? Están los teléfonos móviles. No me puedes quitar todo. Eso es una revolución, bueno, yo exagerando lógicamente y hablando entre nosotros, que no nos cuesta un duro, pues es la revolución del Twitter y del Facebook. Es decir, porque hay un clima, hay unos hechos, hay unas conductas, hay una base de educación y de técnica a nivel de informática que antes no había. Luego, ojo, porque no va a ser tan difícil que se contagie al África negra, al África subsahariana. Aunque, repito, van a tener este hándicap de que tendrán que unirse etnias que hasta ahora no se han unido. Y luego, la fuerza del mundo árabe, que poca gente, me refiero a gente, ahora estoy hablando de presidentes, hablan del mundo árabe, ¿verdad que no? Hablan de Egipto, hablan de Libia, de forma particular, porque yo creo que incluso da miedo, entre comillas, miedo me refiero, lógicamente, de que las economías, hay que reequilibrar otra vez toda esta cuestión de relaciones económicas entre el mundo árabe, si es que eso se llega a consolidar, y el resto del mundo. Entonces, ahí hay un problema en la historia de reactivación de los equilibrios de relaciones. Y el más negativo de cualquier analista, incluso podría llegar a pensar en situaciones dramáticas del fondo. Yo no creo, porque precisamente la misma base que te he comentado yo antes de educación y de formación, de querer trabajar y de querer tener cierta dignidad, creo que debe de evitar cualquier situación de conflicto, porque, y repito, el que analiza eso pues se acuerda de cómo se formó y qué fue el clima y el caldo de cultivo de la Segunda Guerra Mundial, un reequilibrio ahí de potencias, y ahora pues si se produce un reequilibrio a nivel árabe, pues podría ser para estos analistas, que yo creo que se equivocan y son negativos, pues el caldo de cultivo para pensar en este final. Yo creo, pero ya digo, no somos nosotros, creo que la formación, la educación evitaría que se llegara a esa situación, independientemente de las cuestiones particulares, como los señores de la guerra o tal, que tienen otro interés a nivel de vender armas, y claro, Estados Unidos también está muy lejos, y también se reactivaría su economía si pudiera venderla. Pero yo no creo en esa situación.
yo creo más en una situación de que ahora mismo los que se están rebelando, el mundo árabe de jóvenes y pueblo unido, entienden la democracia como trabajo, libertad de expresión y dignidad como proyecto de futuro, independientemente de que no se puede entender porque no lo han vivido una democracia con la trayectoria que puede haber en el mundo, Europa, mundo occidental y Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando cualquiera oye a Obama, entiende lo que dice en base también a su historia. ¿Cómo se formó Estados Unidos? ¿Cómo se formó? ¿En base a qué, verdad? ¿En base a qué? A la pistola, el rifle, el Winchester, la lucha, y bueno, pues es lo que realmente ahora, no con el Winchester, lógicamente, pero sí con la fuerza de la unión, la palabra y esa lucha, aunque sea pasiva, en frente de ciertos ejércitos que si se ponen o de parte del pueblo o de parte del que manda, pues vemos la auténtica diferencia. Hay ejércitos que aparentemente aparecen como ajenos y luego se decantan hacia el pueblo, y hay ejércitos que están con el dictador, como está pasando en Libia, y realmente es donde se está produciendo esa masacre que yo, desde mi humilde persona, digo que el mundo occidental está pasivo y además está cometiendo pecado social, está siendo un inconsciente, porque ahí es donde deberíamos de implicarnos, ahí es donde deberíamos de, si no coprotagonizar, sí animar a que se llegue a una democracia que provoque una economía compartida y que todo el mundo comparta la riqueza que esos países tienen en materias primas. Muy bien, antes de continuar con algunas ya de las últimas preguntas, una aclaración pertinente para aquellos ecuatorianos, amigos que nos escuchan, y nosotros lo sabemos semana a semana. Saben perfectamente bien que Dalo Bucaram hace muchos años se exilió en Panamá, que se llevó muchísimas, pero muchísimas sacas de dinero. Y fíjense, y ustedes, los ecuatorianos, lo saben, él tiene un hijo, tiene dos, pero tiene uno que juega al fútbol, Dalito Bucaram. Entonces, ¿qué hizo Bucaram desde Panamá? Comprar el Emelec de Guayaquil para que su hijo jugara. Después comprar un equipo en Chile para que su hijo jugara una temporada en Chile. Y la última temporada que nosotros estuvimos precisamente en Ecuador, compró el Audax Octubrino de Machala, que todo salió de los dólares, porque ustedes saben que vuestra moneda es el dólar. Todo salió, reitero, de las arcas del pueblo ecuatoriano. Pero la próxima pregunta, ¿quiénes son los protagonistas de esta situación de revolución, pues yo creo que se deriva de la conversación que estamos teniendo pensar que los auténticos protagonistas son los jóvenes, porque han sido los que han iniciado esta situación de revuelta, esta situación de expresarse, de esta situación de lucha, de esta situación de decir hasta aquí hemos llegado. Lo inició este joven que vendía verdura en Túnez, de forma simbólica, porque fue el detonante, pero son los jóvenes los que están llevando en sus espaldas todo el peso de esta revolución. Son los jóvenes que, si no en su mayoría, muchos están preparados, están formados y han sido capaces de aglutinar al resto de la población. Entonces, ahí está la clave, los jóvenes y la población, porque nosotros sé que no se puede hacer un análisis en base a 4 imágenes que uno ve en la tele, pero sí que en esas 4 imágenes, en una, en otra y en otra, lo que se repite son esos jóvenes que llevan la voz cantante y ese grupo colectivo de personas humanas, parece redundancia, particulares, quiero yo decir, de la calle, hombres, mujeres que están ahí,
que están unidos en un objetivo común. Y el objetivo común es hasta aquí hemos llegado, y como está claro quién está impidiendo que se reparta riqueza, quién está acumulando la riqueza que es de todos, pues esa persona que ya está bien, es que claro, ten en cuenta que el que menos lleva un cuarto de siglo, el que menos lleva un cuarto de siglo. Ahora dices tú, Mohamed VI, como has comentado antes en una noticia, yo digo, bueno, a ver si es que se ha ido el que puede que menos lleve, pero bueno, su padre, el rey Hassan II llevaba, es decir, es lo mismo, qué más da. Entonces, bueno, pues, es decir, ya está bien. De todas maneras, sí es cierto que cada país tiene sus tintes, y aquí en Marruecos, por lo que están comentando las mismas personas que se están levantando, no ya es en contra de de un Estado monárquico, sino de un Estado corrupto, que es distinto, por lo menos lo que se está demostrando en cuanto a lo que se verbaliza. Es decir, ya no es en contra de la monarquía como tal, sino que yo creo que es un primer paso, es decir, bueno, aquí hay un Estado corrupto, esto está mermando posibilidades a la población, y entonces hay que cortarlo. Entonces, la clave está ahí. De hecho, hay un detalle también, al hilo de lo que estamos diciendo, que se está produciendo. Me parece que todo el mundo también lo puede tener en mente. Hay unas mafias de tráfico de personas que se están ahora aprovechando de esta situación. Ese tráfico de personas lo estamos viendo, sobre todo en la parte esta de la isla de Italia, que son ya miles de tunecinos, y ojo que vienen bueno, es un éxodo que ahora los libios tendrán que hacer para poderse salvar la vida, y la mayor parte de lo que se ve, porque además son colas interminables, son gente joven. Es la gente que se puede mover, es la gente que puede luchar, la gente que puede ser testigo, que puede trasladarlo al exterior. Entonces, es no el motivo, pero sí un buen motivo para que Europa se pare, piense, reaccione y nos ayudemos entre todos. Nosotros, es que no sé qué palabra usar, pero nosotros estamos viviendo esta situación mucho tiempo, y Europa no llega a Europa, me refiero al resto de amigos y compañeros de la Unión Europea, no nos tratan con dignidad en el hecho de ayuda, de compartir con nosotros económicamente esta situación que estamos viviendo, y sin embargo ahora, porque le toca a Italia, está clamando al cielo. Hay que hacerlo. Yo creo que hoy se estaban reuniendo los ministros del interior de la zona mediterránea con este tema como punto principal, pues que sea el punto de partida a través del cual Europa piense y reaccione y planifique que tenemos que ayudarnos, no a solamente recibir o no recibir, sino a creerse que la ayuda a estos países que están resurgiendo tiene que ser una ayuda a todos los niveles, incluso económica, porque es más efectivo trabajar con estos países una vez que surjan los nuevos gobiernos, en su formación, en su preparación, en su educación, antes que tenerlos en tu país. Y yo creo que se está entendiendo lo que digo. Es decir, es más efectivo, es más productivo y es mejor que se trabaje con ellos en su mismo país, que yo creo que es lo que quieren, porque la dignidad, el trabajo y cómo uno se proyecta mejor en tu país que en otro que no sea el tuyo, con tus costumbres, con tus tradiciones, con tus creencias, con tu religión. No quiere decir eso que el que se cambie, pues estupendo, es decir, no pasa nada. Bueno, a buscar trabajo, a trabajar y a compartir y a respetarnos. Pero lo que no se puede es abandonar estos países, porque entonces, si se abandonan, si no está la fuerza de esa juventud, de esa gente preparada, del que tiene sus raíces, pues volverá otra vez a aprovecharse a alguien que le importe menos ese país. Muy bien, un tema muy, pero muy obeso, tanto
que finalmente reventó. Claro. Entonces, Sí. para la próxima entrega vamos a hablar más a fondo de causas. Sin la bola de cristal de por medio, vamos a hablar de futuro y vamos a hablar, que prácticamente no lo tocamos, sí, del Próximo Oriente, lo que los mismos árabes llaman los países árabes puros, porque por ahora podemos hablar del Yemen, podemos hablar de Bahrein, pero ¿qué pasará dentro de muy poco tiempo? Bueno, podemos hablar de Jordania, dentro de muy poco tiempo. ¿Qué pasará con Kuwait, con Saudi Arabia, con Omán, con los demás países, reitero, puros árabes? Eso será entonces en la próxima entrega. Vale. ¿Muy bien? Vale. Muy bien. Muchísimas gracias. Una vez más, creemos haber tocado esta vez un tema que no es atemporal, como nos decía el amigo Juan antes de comenzar. Es un tema actual, temporal, que esperemos caduque, pero a muy corto plazo. Nada más, los esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta entonces.